Hola a todos, bienvenidos a el video número 3 de nuestros contenidos de previsualización para el curso de teoría del delito. Toca el turno hablar acerca de la tipicidad, pero ahora acerca de los elementos del tipo objetivo. Em, Esta categoría sistemática de tipicidad hemos propuesto que se estudie desde dos grandes subgrupos, el del tipo objetivo, que será el que desarrollaremos ahora por cuanto a sus contenidos, por cuanto a los elementos que lo integran, y el del tipo subjetivo. Este supuesto atiende a la naturaleza misma de los elementos que se hacen presentes, porque unos tienen un índole de verificación real por su acreditación en el mundo de lo fáctico, mientras que los otros son elementos de naturaleza interpretativa e intuitiva que se hacen presentes en el sujeto, que desde luego también son estudiados desde situaciones de orden objetivo verificable, pero que no terminan por ser sino condiciones que prevalecen en el aspecto intelectual del sujeto, que es materia del estudio. Por lo tanto, proponemos estas dos grandes divisiones. Incluiremos en el apartado de la tipicidad objetiva situaciones de naturaleza normativa valorativa, puesto que devienen de aspectos objetivos que existen también en el comportamiento y se hacen presentes por la prescripción hipotética que aparece en el tipo, ¿no? Entonces, por eso hemos concluido incluirlas dentro de este primer gran apartado. Pues bien, el primero de los elementos que vamos a presentar en este apartado de la tipicidad objetiva es el de la conducta. Y por conducta debemos de comprender que se trata de la descripción hipotética que aparece prevista en el tipo penal, que de ser actualizada por un sujeto, luego habrá de ser merecedora de un reproche punitivo, generalmente. Podrá haber situaciones en las que esto no suceda por diferentes razones. Será que la actualización de la hipótesis no sucede de manera eh, plena, de manera estricta, conforme a lo que está descrito, que tendría por consecuencia en realidad un supuesto de atipicidad. O porque si bien se actualiza de manera plena, hay un permiso legal para la realización de este supuesto, que sería la actualización de una causa de justificación, o bien porque aun y cuando el supuesto se actualice de manera plena por la descripción típica y sea antijurídico, hay un supuesto de actualización que impide el reproche real, el reproche objetivo, por una condición que el sujeto tiene o presenta o incluso adolece. Entonces, vaya, según se desarrolle el curso, los contenidos, iremos conociendo de manera más precisa todas aquellas posibilidades. Pues bien, hoy, ahora, justo en este momento, por cuanto a la conducta, queremos revisar las diferentes posibilidades y lo referiremos básicamente a título de revisión, a título de un checklist en la que hablaremos de la existencia de estos supuestos que serán desde luego materia de análisis más profundo en nuestra sesión online que realizaremos en los foros de discusión de nuestro curso de teoría del delito. Las posibles advocaciones que se encuentran presentes para la actualización de una conducta penal son la acción, que es generalmente la más conocida. De hecho, muchos de los tipos penales que aparecen descritos en el catálogo de la parte especial del Código Penal tienen por condición la actualización a través de un comportamiento activo que demanda un quehacer activo, un enervamiento muscular que produce un cambio físico real, verificable y que modifica el mundo exterior. Sin entrar en discusión y en mayor reflexión en este momento sobre las denominadas escuelas penales, recordemos que rumbo a la escuela neoclásica podemos advertir por motivo de la prescripción en el lenguaje la actualización de supuestos no solamente de naturaleza física real verificable, es decir, por sus aspectos causales, sino que también en los aspectos normativos de la descripción encontramos un nicho muy importante por la descripción
lingüística de cosas que aparecen a título de conducta. Bueno, ahora queremos referir este aspecto lingüístico solamente para referirnos o para llevar nuestra explicación hacia la idea de que el núcleo central de la acción en el tipo penal tiene que ver con el verbo. Si recordamos aspectos lingüísticos, pueden ser muy útiles para comprender lo que nos interesa ahora en este rubro, dado que lo que estamos realizando es la interpretación de una previsión hipotética normativa que se acuña a virtud del lenguaje, pues el lenguaje nos da elementos que pueden ser útiles para la explicación. Es por eso incluso que el profesor Francisco Muñoz Conde nos señala, ¿no?, que la dogmática jurídico-penal es una suerte de gramática del delito, una suerte de estudio lingüístico, vaya, también del delito, porque su actualización, su acreditación, su interpretación, incluso su comunicación y su enseñanza, depende de la posibilidad que tiene de ser interpretada de esta manera, ¿no? Bueno, esta acción, identificada por un verbo en sentido activo, por un verbo en sentido positivo de que hacer efectivo, es muy recurrente. Por ejemplo, privar de la libertad, por ejemplo, privar de la vida, por ejemplo, causar una afectación en la salud, por ejemplo, causar una afectación en un bien de propiedad ajena. Por ejemplo, apoderarse de una cosa mueble que le sea ajena. Si damos cuenta de estos verbos que se hacen presentes en las descripciones típicas, podemos saber, perdón, entonces, que el comportamiento de acción es recurrente y en general fácil de advertir. Eh, la omisión como segunda advocación de la conducta penal se trata de un comportamiento que no demanda un quehacer efectivo. Es decir, se trata de una abstención. Y aquí resulta de vital importancia comprender para poder diferenciar las dos posibles formas de actualización de una omisión. Tenemos a la omisión simple, que, insistimos, puede ser reconocida por conducto de proposiciones lingüísticas contenidas en el tipo penal. Esto es, el tipo penal no solamente describe acciones en sentido positivo, sino que también describe abstenciones, describe omisiones. Cuando estamos frente a la presencia de una abstención, de una omisión descrita específicamente en el tipo penal, nos encontramos entonces frente a la presencia de una omisión simple. Es esto muy importante para poder diferenciarla de la llamada comisión por omisión, puesto que la comisión por omisión se trata en realidad de un supuesto de equiparación valorativa, en la que una omisión se equipara a la acción descrita en el tipo penal cuando se trata de un delito de resultado material y cuando, además, existe una especial posición de garante respecto del bien jurídico de que se trata, que entonces conmina al sujeto a la evitación de realización del resultado típico. Esta diferenciación, insistimos, es de vital importancia para poder resolver cuando estamos frente a un supuesto de omisión simple y cuando estamos frente a un supuesto de comisión por omisión. Recordemos, la omisión simple está especialmente descrita en el tipo penal, mientras que la comisión por omisión es una equiparación valorativa de una omisión respecto de la acción descrita en el tipo penal. ¿Cómo sucede esto? En la doctrina, en el aula, en la academia, es recurrente que utilicemos el ejemplo de la enfermera. Una enfermera que, teniendo por obligación el cuidado de un paciente que padece, por ejemplo, de una enfermedad pulmonar, de una enfermedad respiratoria, está conectado a un ventilador que es el que le auxilia la- para la respiración, para que él pueda estar ventilando y entonces sobreviva. La enfermera se queda dormida en la jornada de trabajo, no atiende una falla en el equipo, que deja de ventilar y el paciente muere. Pues bien, en realidad la enfermera no ha
privado de la vida en estricto sentido a la víctima, al paciente que ha muerto, sino que la enfermera le ha dejado morir. No es lo mismo matar que dejar morir. Pues bien, es aquí donde sucede la posibilidad de equiparación valorativa, en donde dejar morir se equipara valorativamente a privar de la vida, a matar, por unas condiciones particulares que concurren en este supuesto, que es que se trata de un delito de resultado material como es el homicidio y que hay una especial posición de garante, un deber de cuidado especial en esta relación. Que se trata de una posición de carácter en el caso particular que tiene por fuente una de orden contractual. La posición de garante tiene tres diferentes fuentes. La ley, el contrato y el actuar precedente. Luego, sobre los contenidos interpretativos de cada uno de estos supuestos, en nuestros módulos presenciales, en los foros online, platicaremos y ahondaremos. El cuarto de los comportamientos que están previstos en la teoría del delito para poder referirnos a la conducta es el del comportamiento empresarial. En realidad, de manera muy reciente en México, también de manera reciente en el mundo, pero de manera muy reciente en México, hemos reconocido que las personas jurídico-colectivas también llevan a cabo comportamientos. Hay una referencia especial que ahora aplica en el caso mexicano para todos, para todo el sistema de justicia en México, independientemente de las legislaciones sustantivas, es decir, de los códigos penales particulares de los estados, que se encuentra presente en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 421, y que nos habla acerca de las personas jurídico-colectivas, en la que en esa redacción se reconoce que las personas jurídico-colectivas, las empresas, las sociedades, llevan a cabo comportamientos. ¿Ah? Es importante decir que en este contexto de ideas, lo que podemos advertir según la descripción legal y que será la base para nuestra interpretación dogmática y de teoría del delito en los supuestos particulares es que se deben a un caso muy concreto de defecto en el comportamiento empresarial, de defecto en la realización de actividades cotidianas de la empresa, que implica entonces la realización del comportamiento de la empresa de manera paralela o adicional a la de un comportamiento o al comportamiento de un sujeto determinado. Ajá. Sobre estos contenidos también más abundaremos porque son además de sumo interés, vigencia y relevancia. Bien, ahora pasemos al siguiente de los elementos del tipo objetivo. Estamos hablando ahora acerca del resultado. El resultado que se trata de la incidencia efectiva que tiene el comportamiento en el bien jurídico. Pensemos aquí, es de vital importancia que podamos reconocer que por sus aspectos causales, casi siempre reconocemos o advertimos a el resultado como el efecto de la conducta. No podemos negar que en efecto eso sucede en términos de naturaleza causal, pero para nuestra interpretación el eje central a partir del cual se llevará a cabo la interpretación no es la conducta, sino el bien jurídico, puesto que lo que tenemos que revisar es el tipo de incidencia que tiene el comportamiento en el bien jurídico, puesto que ello nos permitirá diferenciar diferentes formas de realización de un resultado, como puede ser un resultado de naturaleza material. Cuando el bien jurídico tiene una forma de expresión física y ésta sufre un cambio, sufre una mutación en el mundo real externo por virtud o por conducto del comportamiento, estamos frente a la presencia de un resultado de naturaleza material. Pero no solamente pasa eso, sino que existen bienes jurídicos que no tienen forma de expresión física y por lo tanto la incidencia que sucede en el bien jurídico con motivo del comportamiento no modifica el mundo real exterior y produce un resultado de naturaleza formal. También esto nos permite resolver si la afectación es efímera, es decir, si esa afectación sucede de manera inmediata y no tiene elongación, prolongación, durabilidad en el tiempo, es decir, la incidencia no se
hace perdurable, y estaremos ante la presencia de un resultado de naturaleza instantánea. Es decir, reconocemos al delito instantáneo por la afectación que sucede o por la incidencia que sucede en el bien jurídico a título de resultado. Luego, el resultado permanente, en cambio, es aquel que sí posibilita que la afectación o que la incidencia que se tiene en el bien jurídico tenga una elongación, tenga una prolongación, una distensión a través, a través del tiempo. Independientemente de que el comportamiento ha sido agotado, vamos a llamarle así, por ejemplo, a la privación de la libertad, porque la privación de la libertad consiste fundamentalmente en el acto de captura y disposición de esa persona en un lugar de cautela o de vigilancia efectiva. Sin embargo, la privación como incidencia del comportamiento, es decir, la afectación que está sucediendo en el bien jurídico, se ha hecho duradera en el tiempo, unas horas, unos días, unos meses o incluso más tiempo. Ajá, ese es un delito de resultado permanente. Ajá. Está también el resultado continuado, que nos explica el delito de resultado continuado por la incidencia recurrente en un bien jurídico único, identificable, que sucede de manera frecuente, de manera reiterada. El caso del robo hormiga, ajá, en el que una persona dueña de una tienda, ajá, de abarrotes es visitada por un cliente que, al estar seleccionando los diferentes artículos de consumo que necesita, cada ocasión que visita la tienda, presenta unos para su cobro y otros los ha dispuesto de manera oculta entre sus prendas y se los lleva a su casa, ¿no? Entonces, este comportamiento provoca una incidencia repetitiva en el bien jurídico. Valga decir que hacen falta la actualización de otros criterios de identidad para que dicho supuesto se actualice de manera plena, ¿no? Y que ya los estaremos revisando también en nuestro foro. Eh, si leemos un texto de Teoría General del Delito de nuestro querido profesor Manuel Vidaurri Arechiga, podremos encontrar que él nos habla, nos explica acerca también de otro concepto, el del resultado de Estado, el delito de resultado de Estado, que implica la creación efectiva de un supuesto jurídico con motivo de la realización del comportamiento, y que tiene una durabilidad más allá de la efímera realización del acto. Por ejemplo, en la falsificación de documentos, en la que se ha, por ejemplo, llenado y suscrito un título de crédito, pensemos en un cheque con contenido falso y con una firma apócrifa, y que, independientemente de que el comportamiento sea agotado, lo que produce es la creación de un estado jurídico, de una situación jurídica real, que de momento puede causar efectos en el mundo, en la sociedad, aunque por su naturaleza, por su origen ilícito, luego deberán de cesar, ajá, pero que ha provocado un estado jurídico real de existencia. Lo mismo pasaría en el caso de bigamia, cuando una persona que, estando casada en un primer matrimonio, sin disolverlo de manera legal, adquiere nuevas nupcias de naturaleza civil. Y entonces, al menos en el Código Penal Federal, aún está vigente este tipo penal, este delito está vigente. Entonces, crearía una situación de estado jurídico también que es durable en el tiempo, independientemente del carácter efímero, perdón, de la realización del supuesto. El acto matrimonial sucede en un evento, pero la situación jurídica se hace duradera, provoca un estado. Ajá, que es diferente al efecto permanente. Ajá, es diferente al carácter permanente de un delito que sufre afectación en el bien jurídico. Acá el bien jurídico crea una situación de estado diferente. En el orden de lo jurídico, en el orden de lo valorativo, muta. Ajá, que es la diferencia fundamental que podemos encontrar respecto de los previamente dichos. También el delito puede o no provocar una lesión en el bien jurídico de que se trata, de tal suerte que existirá un resultado de lesión cuando se incide de manera efectiva en el bien jurídico previsto.
Ajá, mientras que también cabe la posibilidad de que exista un riesgo respecto del bien jurídico. Es decir, no siempre la respuesta punitiva resulta con motivo de la lesión efectiva del bien jurídico de que se trata, sino que hay tipos penales que describen un supuesto, ajá, que nos habla acerca de el riesgo inminente de afectación de un bien jurídico. Tendrá que ser un peligro. Ya después veremos los contenidos y la diferencia entre un peligro abstracto y un peligro concreto. Por ejemplo, y que ahora en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo nos hace reflexionar respecto de un delito, ¿no? Por ejemplo, el delito de peligro de contagio, que no tiene, por cierto, la afectación real cierta de la salud de una persona, sino que el comportamiento objetivo de una persona puede poner en riesgo de contagio, en riesgo de afectación, puede poner en peligro concreto de afectación de bien jurídico a, a otros más. Bueno, existen resultados de naturaleza simple cuando la afectación del bien jurídico es única y resultados de afectación compleja cuando la afectación del comportamiento provoca la incursión, la concurrencia de varios bienes jurídicos. Luego habrá que resolver la diferencia que pasa por conceptos que tienen que ver con concurso de delitos y otro que tiene que ver por el bien jurídico en sí mismo, ¿no? Que es un bien jurídico de policonformación en cuanto a que ha reconocido en un único tipo penal la existencia, coexistencia, vinculación o simbiosis de dos bienes jurídicos distintos. Un tipo penal que en cuanto a bien jurídico habla de una policonformación. Pues bien, esto en cuanto a resultado. Haciendo una pequeña pausa, es muy importante, apuntamos para nuestros queridos amigos que están desarrollando este curso, que deben de ir tomando nota y referencia de estas explicaciones que estamos desarrollando para que luego en nuestros foros sean punto de partida para la discusión y profundización de nuestros temas. Bien, ahora, luego de tener, por cierto, cuáles son las posibilidades de realización de un comportamiento y cuáles son las posibilidades de realización de un resultado, hace falta vincular estos dos elementos. Lo hacemos a través de un criterio que relaciona la conducta con el resultado. Y esto tiene que ser también a través de diferentes criterios. Tenemos un criterio, por ejemplo, que hace hincapié en el nexo de causalidad, comúnmente conocido como nexo causal, que, sin embargo, está reservado solamente para los delitos de acción, porque los delitos de acción, por cuanto hace a que se trata de un quehacer efectivo, son los que permiten la verificación de vestigios de materialidad que median entre el comportamiento y el resultado, y que luego tendrán que ser motivo de descripción acuciosa para la acreditación de un vínculo de causalidad que los une. Una situación que no pasa en el orden de la omisión, al menos de la omisión simple. Creemos también que de manera contundente no pasa en la omisión, en la comisión por omisión. Pero bueno, lo profundizaremos en su momento. Para los delitos de omisión, el curso causal hipotético es un supuesto de ejercicio intelectual que nos permite suponer la realización de un hecho a razón, o la acreditación de un hecho, de un resultado, a razón de que si se hubiese llevado o no a cabo el comportamiento debido. Por eso es precisamente que se denomina este curso causal hipotético, porque es un comportamiento de naturaleza causal que hipotéticamente se hubiese realizado. Si luego de este ejercicio, que lo explicaremos en el foro, se actualiza o no el resultado, se da la posibilidad de vinculación o de relación entre el resultado y la conducta. En este momento, creo que nos conviene ahora también revisar que tenemos una, una posibilidad en la explicación dogmática, en la explicación del delito, novedosa, que ha brindado criterios también para relacionar
o para imputar de manera efectiva estas condiciones, ¿no? Estos elementos. Si bien básicamente se trata de la posibilidad de realizar la imputación del hecho al sujeto, creemos que pueden funcionar como criterios también que permitan el reproche o la vinculación, perdón, del resultado con el comportamiento, puesto que, al menos en orden de tipicidad y antijuricidad, lo que reprochamos objetivamente es el comportamiento, y podemos estudiarlo como un agente real de existente, un agente real de verificación y de centro de imputación. El comportamiento también puede ser imputado de, eh, de resultado en este caso. Para ello, en la legislación mexicana, en algunos códigos penales, particularmente en el del estado de Guanajuato, se ha reconocido la existencia de al menos dos criterios de imputación objetiva, que tienen que ver con el incremento del riesgo permitido y con el rol del participante, es decir, la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, cuando la conducta implica de sí la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado. Y cuando, según las condiciones del sujeto y su rol en la sociedad, tendría o no la posibilidad de evitación de este supuesto. Entonces, imputación objetiva ahora se nos hace accesible, asequible, para poder también generar eh, elementos de interpretación en este supuesto. Estudiemos ahora el denominado bien jurídico. El bien jurídico lo queremos explicar por las diferentes posibilidades que tiene en orden de interpretación y contenido. En orden de interpretación tiene un aspecto físico ocasionalmente. Cuando sucede este aspecto físico, da la posibilidad de acreditación de un elemento distinto al denominado objeto material. Es decir, el objeto material es aquella entidad física que contiene o en la que recae el bien jurídico. El bien jurídico se trata del supuesto de valoración que es atribuible a un sujeto determinado, es decir, los bienes jurídicos son susceptibles de titularidad, porque los bienes jurídicos se ejercen, se viven. Somos las personas los que tenemos, no son valores simplemente, o no son supuestos hipotéticos simplemente, porque el valor, porque el supuesto hipotético en realidad constituye un elemento distinto. Es un axioma, es un supuesto de valor que, acuñado en la norma penal, luego se vuelve merecedor de amenaza de la pena, pero que queda en nivel normativo, que queda en nivel hipotético, que queda incluso, vamos a llamarle, en nivel político, puesto que se trata de una forma de ejercicio real de poder que protege un concepto de interés extrapersonal o suprapersonal. Es decir, no protegemos solamente la vida de Juan N., sino que se protege el concepto vida por ser valioso por sí mismo. En orden de interpretación, entonces, debemos reconocer que el bien jurídico lo que hace es posibilitar la coexistencia de diferentes elementos. El objeto material, el bien jurídico en estricto sentido, por su referencia específica al sujeto que lo detenta, y un axioma como valor adicional o como valor suprapersonal que es perteneciente a todos los miembros sociales, al Estado en general. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora bien, el bien jurídico, por cuanto a su contenido y advocación, puede ser de diferente naturaleza. Por ejemplo, existen los bienes jurídicos personales. El bien jurídico personal es aquel unitario que es susceptible de titularidad para una persona, por ejemplo, la vida. Por ejemplo, el patrimonio, que lo podemos tener y detentar a título particular, por ejemplo, la salud. Existen otros, por ejemplo, el bien jurídico colectivo, que tiene por característica la posibilidad de ser susceptible de titularidad de varias personas. Sin embargo, estas personas son determinadas o determinables. Pensemos en la familia. El orden familiar. El orden familiar no es que lo detente el padre de una familia, la madre, el hijo, la hija, el abuelo, sino que todos aquellos determinados o determinables, porque todas las familias son diferentes, son quienes detentan el bien jurídico del orden familiar. Y esta pluralidad de personas nos posibilita comprender que se trata entonces de un bien jurídico colectivo.
Otro bien jurídico que también tiene que ver con una pluralidad de personas es el bien jurídico difuso, que para diferenciarlo del bien jurídico colectivo, no permite la posibilidad de reconocer de manera efectiva por determinación quién es el titular de esto. Pensemos en el medio ambiente. El medio ambiente no es que se trata solamente para una persona, para una sociedad, para la sociedad de una región, sino que el medio ambiente como valor universal, ajá, como interés universal, no puede ser atribuido o exclusivo de una única persona. Por eso es precisamente que se denomina bien jurídico difuso. Y difuso la interpretación o la traducción del vocablo diffusi, que significa extendido, distendido. Se trata de un bien jurídico muy extendido, para no confundirnos con la acepción del vocablo difuso, que pareciera que se trata como de algo borroso o poco claro, ¿no? No, no es eso a lo que nos referimos, sino que se trata de un bien jurídico muy extendido. Bueno, ahora, por cuanto a los sujetos, estamos frente a la presencia generalmente de dos sujetos. El sujeto que desarrolla el comportamiento y el sujeto que padece el comportamiento, conocidos como sujeto activo y sujeto pasivo. El sujeto activo, según la descripción típica, puede ser genérico o puede ser específico. Lo mismo pasa con el sujeto pasivo. Cuando se describe de manera genérica, como en comete homicidio quien priva de la vida a otro. ¿Quién, quién es el que puede privar de la vida? Cualquiera. ¿Y quién es el que puede ser privado de la vida? Cualquiera también. Estos son sujetos activo y pasivo genéricos. Sin embargo, los tipos penales, según la descripción, presentan casos particulares en los que uno u otro sujeto están especialmente determinados. Son sujetos cualificados por una descripción en el tipo penal. Estos serán según la descripción tan específicos como la misma descripción lo demande. El caso de un servidor público, el caso de un funcionario público, el caso de una persona menor de edad, el caso de una persona con alguna discapacidad, el caso de un militar, por ejemplo. Son personas que por una calificación específica tienen un lugar muy especial de acreditación en el tipo penal, porque solamente aquel que cumpla con aquella característica podrá integrarlo, ¿sí? Podrá hacerlo. En cuanto al sujeto pasivo, nos parece también relevante ahora referenciar que en el moderno sistema de justicia penal en México se ha reconocido la existencia de personas que no sufren de manera directa la afectación en el bien jurídico. Cuando en orden de naturaleza procesal le llamábamos víctima del delito, le podemos llamar también como víctima directa a aquella que es titular del bien jurídico y que resiente la afectación, y víctima indirecta, cuando no se es titular del bien jurídico, pero la realización del comportamiento ha provocado un efecto de naturaleza lesivo también para aquella persona. Um, Ahora, en cuanto a los medios comisivos, quisiéramos decir que se tratan de especiales formas de realización del comportamiento que están descritos en el tipo penal. Esto es muy importante que lo clarifiquemos, porque no cualquier forma de realización del tipo penal, no cualquier forma de comportamiento es un medio comisivo. Es decir, se puede matar a una persona por un disparo de arma de fuego, por el uso de un arma punzocortante, pero ninguno de ellos son medios comisivos en tanto no estén descritos en el tipo penal. Si el tipo penal dice comete homicidio quien priva de la vida a otro utilizando un arma de fuego, entonces estaremos frente a la presencia de un medio comisivo. ¿Cuáles son algunos que aparecen de manera frecuente o recurrente? Pensemos en el delito de violación, en el que el uso de la violencia física o moral es la forma de realización del comportamiento. O pensemos en el delito de fraude, en el que el engaño inducido o aprovechado
es la forma a través de la cual, es el vehículo, el camino, a través de la cual se realiza el comportamiento. En el primero de los casos, la imposición de la cópula. En el segundo de los casos, la obtención de un provecho económico para el agente del delito. Entonces, insistimos, recordemos y finalicemos diciendo que los medios comisivos deben de estar descritos en el tipo penal. Ahora, no solamente en el tipo penal base, sino que en tipos penales complementarios pueden estar también presentes medios comisivos. Cuando dos tipos penales se unen, por ejemplo, en el homicidio calificado, cabe la posibilidad ahora de un tipo penal complejo por la integración de dos diferentes artículos del Código Penal en un mismo supuesto jurídico. Comete homicidio quien priva de la vida a otro. Después, en el catálogo de calificativas se nos dice que si se comete por incendio, el homicidio será calificado. Entonces tenemos la presencia de un medio comisivo, porque privar de la vida a otro a través del incendio es un delito de homicidio calificado que demanda la existencia de un medio comisivo. Finalmente, en cuanto al tipo objetivo, hemos decidido incluir los elementos normativos también, por cuanto son supuestos que devienen del mismo tipo penal y que si bien en orden de valoración jurídica requieren la interpretación o la actividad hermenéutica para resolver su contenido, haciendo uso de otros contenidos legales o científicos, experienciales incluso, no dejan de ser un elemento de naturaleza objetiva. ¿Cuándo? Pensémoslo así, el carácter de servidor público. ¿A partir de qué podemos resolver la existencia de este supuesto? Pues a través de la legislación de orden administrativo que nos resuelve quién es aquel sujeto que tiene el carácter de servidor público. O el carácter de lo indebido cuando hablamos, por ejemplo, acerca del contenido del fraude. ¿Qué es lo indebido? Vaya que no se trata solamente de la interpretación literal que pareciera que es lo prohibido o lo inadecuado. No, indebido en el contexto del derecho civil significa no adeudado. Entonces, estos contenidos que necesitan de un ejercicio especial de valoración que solamente puede ser deducido de otros espacios metapenales son los elementos normativos, ¿sí? Hasta aquí tenemos integrados entonces ahora los diferentes elementos, los diferentes contenidos que dan pauta para la acreditación del tipo objetivo. Ahora mismo, a continuación en este video, les dejaremos una tabla a partir de la cual ustedes pueden verificar de manera organizada todos los elementos a los que nos hemos referido. Saludos y hasta nuestro próximo video.